Mi hijo me puso las manos encima en mi propia cocina y no dije ni una sola palabra. Pero a la mañana siguiente, cuando bajó pensando que su falta de respeto había quedado impune, se quedó helado de terror al ver quién estaba sentado a la mesa de mi comedor. Yo estaba en la cabecera de la mesa, alisando el mantel de encaje. Cuando Miguel entró con ese aire suyo de ser el dueño del mundo, ni siquiera notó la hinchazón en mi labio. Estaba demasiado centrado en sí mismo. Agarró un bizcocho, le dio un mordisco y empezó a hablar de cómo iban a cambiar las cosas en esta casa. Pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta cuando la silla a mi lado se movió. Su rostro, todavía rojo por el alcohol de la noche anterior, se volvió gris al instante, como si hubiera visto un fantasma. El bizcocho se le cayó de la mano y se deshizo en el suelo. En ese segundo comprendió que mi silencio de la noche anterior no había sido miedo, sino una sentencia. Pero para que entiendas cómo llegamos a ese desayuno que parecía más un tribunal, tengo que presentarme como es debido. Me llamo Arturo Vargas, tengo 68 años. Soy viudo y vivo en un barrio antiguo de una ciudad portuaria del sur, de esas con casas viejas, de amplios porches, balcones de madera y enormes robles que dan sombra a la calle. Siempre he sido un hombre tranquilo. Crié a mi hijo solo después de que mi esposa, María, falleciera. Trabajé en lo que fuera necesario para que a Miguel nunca le faltara de nada. Pero hasta hace unas 6 horas no sabía que estaba durmiendo con el enemigo bajo mi propio techo. Todo sucedió. O quizá todo estalló finalmente sobre las 3 de la madrugada. Miguel llegó a casa. Yo estaba en la cocina, sentado en mi mecedora, escuchando un himno en la radio muy bajo para calmar mis nervios. Afuera llovía a cántaros, pero lo que me sobresaltó fue el sonido de la llave arañando la cerradura, torpe y agresivo. Entró tropezando, oliendo a whisky barato y a cigarrillos. Me quedé quieto. Lanzó las llaves sobre la mesita del recibidor y oí cómo algo se rompía. Era mi jarrón de cerámica azul, el que había pertenecido a mi abuela. Ni siquiera giró la cabeza. Entró en la cocina y, al verme, su rabia pareció crecer aún más. Empezó a gritar, diciendo que todo era culpa mía, que su vida era un desastre, porque me importaban más la casa y mis trastos viejos que él. Me levanté despacio y le dije, «Hijo, vete a la cama, no estás bien». Eso fue todo. Esa frase fue el detonante. Se abalanzó sobre mí, un hombre de 41 años, fuerte, contra su propio padre. Me agarró por los brazos y me sacudió con tanta fuerza que sentí que me castañeteaban los dientes. Luego me empujó. Salí despedido contra la vitrina. La madera dura me golpeó la espalda y mi cabeza chocó contra el cristal. Y no acabó ahí. Levantó la mano y me dio una bofetada en plena cara. El golpe sonó seco. El dolor fue caliente e inmediato. Saboreé el hierro en la boca. Se me partió el labio. No grité, no lloré. Me quedé allí, acurrucado en el suelo mirándolo. Y él resopló. Se dio la vuelta y subió las escaleras, dejando a su padre sangrando en la cocina. El silencio que quedó en la casa después fue denso, pesado. El tipo de silencio que queda cuando algo se rompe y sabes que no se puede arreglar. Fui al pequeño aseo del pasillo. Me miré en el espejito y me lavé la cara con agua fría. Vi el corte en el labio, el comienzo de un moratón en la mejilla. En ese momento, mirándome a los ojos, no vi a una víctima, vi a Arturo, el hombre que había sobrevivido a demasiadas cosas para aguantar esto. Decidí en ese mismo instante que esta sería la última vez. Volví a la cocina, limpié la sangre, y en lugar de meterme en la cama a llorar, me puse a cocinar. Era lo único que podía hacer para no perder la cabeza. Saqué la harina, la mantequilla, la levadura.
Agarré el juego nuevo de bandejas de horno antiadherentes de color champán que mi hermana Sara me había enviado. Me dijo que eran las mejores, que nada se pegaba y que además eran bonitas y resistentes. Las usé toda la noche. Mientras el mundo dormía y mi hijo roncaba en el piso de arriba, horneé docenas de bizcochos en esas bandejas. Cada vez que amasaba la masa, pensaba en lo que tenía que hacer. Con cada hornada dorada que salía del horno, mi plan se volvía más claro. No iba a luchar con gritos, iba a usar el único lenguaje que Miguel había olvidado, el respeto y la ley. Puse la mesa como si fuera Navidad. Mantel de encaje, la vajilla buena, café recién hecho, todo perfecto. Cuando el reloj dio las 7:30, estaba listo. El olor a comida subió por las escaleras como un cebo. Sabía que bajaría, y sabía que pensaría que todo estaba bien, porque un padre lo aguanta todo, ¿verdad? Lo que no sabía es que esta vez el aguante venía acompañado de justicia. Miguel bajó con la cara hinchada por la resaca y esa arrogancia habitual. Vio la mesa puesta y esbozó una sonrisa torcida. Creyó que había ganado, pero a las 8:00 en punto, sonó el timbre y su mundo empezó a desmoronarse. La primera hornada de bizcochos salió del horno poco después de las 4 de la mañana. El olor a mantequilla se extendió por la cocina, y ese olor que debería significar hogar, descanso de domingo, pero en esa madrugada era el olor de mi determinación. Coloqué la bandeja caliente sobre la rejilla y el metal hizo un pequeño ping en la casa silenciosa. Mis manos cubiertas de harina parecían las de un fantasma. Me movía con una calma que no parecía mía, como si me hubiera puesto una armadura sobre el anciano que había estado en el suelo horas antes. Mientras preparaba la segunda masa, mis ojos se posaron en algo sobre la encimera, junto al azucarero. Era uno de esos marcos digitales modernos, con pantalla negra. Sara me lo regaló por Navidad. «Se acabaron los álbumes polvorientos, Arturo», me dijo por teléfono. «Lo compré por internet. Es precioso. Cargas las fotos y va pasando una tras otra para que recuerdes los buenos momentos». Y allí estaba, día y noche, desfilando fotos de mi vida. Un bucle de recuerdos felices. Un recordatorio constante de todo lo que había perdido. Justo cuando lo miré, apareció una foto. Era Miguel. Debía de tener unos 8 años, de pie en una barca de pesca en el lago, con el pelo revuelto por el viento y una sonrisa enorme que mostraba el hueco de un diente que le faltaba. Sostenía un pececito con ambas manos como si fuera un trofeo gigante. A su lado estaba yo, más joven, sujetando la caña y riendo. Y en la orilla, María, su madre, extendía la manta de picnic. Esa imagen me golpeó en el pecho. Me apoyé en la encimera, manchando mi camisa de harina. Cerré los ojos, y ya no estaba en mi cocina a las 4 de la mañana con el labio partido. Estaba de vuelta en ese verano de 1990 en el lago Esmeralda. Recuerdo el olor a protector solar, a tierra húmeda, la risa de María resonando sobre el agua. Miguel se había pasado toda la mañana intentando pescar algo, tan paciente, tan terco. Cuando por fin sintió el tirón en el sedal, su grito de alegría asustó a los pájaros de los árboles. «Papá, he pescado uno, chilló. Le ayudé a recogerlo con calma, enseñándole a sujetar el pez. «¡Mira eso, María!», grité desde la barca. «Creo que tenemos un pescador en la familia». El orgullo en mi voz fue una de las cosas más bonitas que me he oído a mí mismo. Y Miguel me miraba como si yo fuera un superhéroe, con una adoración, un respeto, un amor que parecía indestructible. ¿En qué momento se perdió ese niño? ¿En qué curva del camino descarrilamos? El marco cambió de foto. Ahora era la graduación de secundaria de Miguel. Él con su toga azul y su diploma en la mano, yo a su lado, 30 años más joven, sonriendo como si la cara se me fuera a partir. Fue el primero de la familia en ir a la universidad. Nuestra iglesia,
La Iglesia Bautista Nueva Esperanza le organizó una fiesta. La hermana Elena hizo su pastel de zanahoria favorito con glaseado de queso crema. El pastor Juan le dedicó una oración desde el púlpito, llamándolo nuestro joven erudito, un ejemplo para todos. Recuerdo estar sentado en ese banco y sentir el pecho tan hinchado de orgullo que casi dolía. Arturo Vargas, el marido de María, murmuraban las hermanas de la iglesia, orgulloso de su chico. Nuestra María no llegó a verlo graduarse de la universidad. Murió de un infarto masivo en los muelles donde trabajaba cuando Miguel estaba en su último año. Se fue a trabajar por la mañana, me dio un beso en la mejilla y nunca más volvió. La muerte de María fue un terremoto que sacudió los cimientos de la casa, pero sobrevivimos. Me mantuve fuerte por Miguel. En el velatorio me apretó las manos con tanta fuerza que me dejó las marcas de las uñas. No lloró delante de nadie. Se mantuvo firme, serio. Esa noche, cuando todos se fueron, me abrazó en la cocina y se derrumbó llorando sobre mi hombro. «Ahora voy a cuidar de ti, papá», me dijo. «Te prometo que voy a hacer que mamá esté orgullosa de mí». Y durante mucho tiempo lo hizo. Se graduó con honores, consiguió un buen trabajo de oficina en el mismo puerto donde trabajó su madre, se compró un coche decente, ayudaba con los gastos. Los domingos me llevaba a la iglesia, se sentaba a mi lado en el banco y cantaba los himnos con su voz grave. Los ancianos del barrio lo miraban y decían: «Arturo, has hecho un buen trabajo». María estaría orgullosa de ese chico. Yo vivía de ese orgullo. Era mi hijo, mi luz. Ver a mi hijo convertido en un hombre de bien, respetado, era la prueba de que todos mis sacrificios habían valido la pena. La imagen del marco cambió de nuevo. Una foto más reciente. Una barbacoa en el patio hace unos 3 años para la fiesta de la ciudad. Miguel estaba en la parrilla con un delantal que decía «El rey de la parrilla». Estaba un poco más gordo, pero parecía feliz. Estaban los vecinos, la jueza Elena, su marido, que aún vivía entonces. Parecía una vida perfecta, sacada de una revista. Pero la felicidad a veces es solo una fotografía, un instante congelado. Porque fue justo después de esa barbacoa cuando las grietas empezaron a mostrarse. Todo empezó en su trabajo. Reestructuración fue la palabra que usaron. El puerto se estaba modernizando, trayendo gente nueva con ideas nuevas. El puesto de Miguel, seguro durante casi 20 años, fue de repente optimizado. Lo degradaron, lo mandaron a un rincón con muchas menos responsabilidades y, lo que es peor para él, mucho menos respeto. Para Miguel, no fue solo perder un título, fue como si hubieran borrado la memoria de su madre. Sintió que el legado de María, una mujer que dio su vida allí, había sido insultado. No me contó los detalles al principio, solo se volvió más callado. Pero era un silencio diferente al mío de esa madrugada. El suyo era afilado, lleno de espinas. Empezó a llegar más tarde a casa. Su aliento olía a alcohol. Pero yo fingía no darme cuenta. Reunión larga, mentía, y yo fingía creerle. Luego el dinero empezó a escasear. «Papá, ¿me prestas 200 euros? Te los devuelvo a fin de mes». Se los di, nunca los devolvió. Luego fueron 500. Y así siguió. La primera vez que me levantó la voz de una forma que me asustó. No la olvidaré nunca. Fue por una tontería. Un grifo de la cocina que goteaba. Le había pedido 3 veces que lo revisara. Ese sábado se lo pedí de nuevo mientras lavaba unas verduras. Él estaba sentado leyendo el periódico. Ni siquiera levantó la vista. «Deja que gotee, maldita sea», masculló con una grosería que me descolocó. «Pero hijo, se está gastando agua y el ruido me pone nervioso». Entonces explotó. Lanzó el periódico sobre la mesa con tal fuerza que la taza de café saltó. Se puso de pie y por primera vez se irguió sobre mí. Ya no era mi chico, mi joven orgulloso, sino un hombre grande y enfurecido. «¡Un grifo!», gritó,
y su voz retumbó en la cocina. «Te preocupas más por un maldito grifo que por mi vida, que se va al garete. Si mamá estuviera aquí, no habría permitido esto. Ella era una mujer de verdad, lo habría arreglado. Pero no, me tocó quedarme contigo, un viejo que se preocupa más por un grifo que por su propio hijo». Di un paso atrás. Mi corazón iba a mil. Me agarré al borde del fregadero con las manos mojadas y frías. No fue tanto lo que dijo, sino sus ojos. Había algo en ellos que nunca había visto, un resentimiento sucio, venenoso, y por primera vez en mi vida sentí miedo de mi propio hijo. No miedo a que le pasara algo, miedo a lo que él pudiera hacer. No contesté. Lo vi coger las llaves del coche y marcharse dando un portazo. Me quedé en la cocina, escuchando el goteo. Gota, gota, gota. Cada gota marcaba el comienzo de una nueva era en esta casa, la era del miedo. Suspiré, volviendo mentalmente a esa mañana fría. El olor a bizcochos llenaba de nuevo el horno. Saqué la bandeja con la manopla, el calor golpeando mi cara amoratada. El marco digital cambió de nuevo, una foto de María y yo el día de nuestra boda, tan jóvenes, con tanta esperanza. «Ay, María», susurré a la casa vacía, «no te gustaría nada el hombre en el que se ha convertido nuestro hijo». Alcancé el cuenco para empezar la tercera hornada. Iba a necesitar muchos bizcochos. Tenía invitados importantes para desayunar y sabía que a la jueza Elena le encantaban mis bizcochos con mermelada de melocotón. El viejo reloj de pie del salón dio las 5. Las campanadas graves se expandieron por la casa, marcando otra hora de mi vigilia. Ya tenía 3 bandejas, bizcochos dorados enfriándose, alineados como soldaditos. Mi cocina, que siempre había sido mi refugio, mi lugar de creación, se había convertido en una sala de guerra. El cuerpo empezaba a pasarme factura. La espalda, donde me había golpeado con el mueble, me dolía con una punzada constante. El labio hinchado palpitaba. El agotamiento se me metía en las venas como un veneno lento. Necesitaba café fuerte. Fui a la encimera y apreté el botón de la cafetera. Era una de esas programables que compré hace unos meses, roja, preciosa, a juego con los detalles de la cocina. La había comprado pensando que si Miguel se despertaba con olor a café recién hecho, quizá estaría de mejor humor. Quizá no se levantaría con esa nube negra sobre la cabeza. ¡Qué ingenuo! Intentar endulzar la amargura de un hombre con olor a café. Durante meses, esa cafetera había sido solo una herramienta más en mi rutina de andar de puntillas. Me aseguraba de que el café estuviera listo, su taza favorita, una grande y azul, limpia en su sitio, el periódico sobre la mesa. Cualquier detalle fuera de lugar podía ser la chispa para un día entero de insultos o de silencios castigadores. Mientras el agua caliente empezaba a gotear sobre el filtro y el aroma llenaba la cocina, me dejé caer en la silla un momento. Cerré los ojos. El dolor en la espalda se intensificó, y con él vino una oleada de recuerdos de los últimos 2 años. No eran como las fotos felices del marco. Eran recuerdos que siempre empujaba al fondo de mi mente. Después de esa primera explosión por el grifo, nada volvió a ser igual. Ese incidente abrió una puerta dentro de él, una puerta por la que salió un monstruo que yo no conocía. Y yo, por miedo, por vergüenza, por un amor de padre que se estaba pudriendo, le dejé hacer nido en mi casa. El despido definitivo llegó 6 meses después. Lo llamaron un viernes por la tarde, lo metieron en el despacho del jefe y le dieron una caja de cartón para sus cosas. 20 años tirados a la basura. Llegó a casa pálido, cargando la caja como si fuera un ataúd. No lloró ni gritó. Dejó la caja en medio del salón, subió a su cuarto y se encerró 2 días. Llamé a la puerta, le llevé comida, le supliqué que saliera. Nada. Al tercer día, salió. Pero ya no era él. Lo poco que quedaba de aquel chico orgulloso al que la iglesia aplaudía, desapareció. Desde entonces, todo fue mi culpa.
Si llovía, era mi culpa. Si su equipo de fútbol perdía, era mi culpa. Y sobre todo, la ausencia de su madre era mi culpa. Nunca la entendiste, me gritaba con aliento a licor a las 3 de la tarde. ¿Crees que ella era feliz matándose en ese puerto? Dio su vida por ti y por esta casa. ¿Y tú qué hiciste? Convertir la casa en un museo. Adoras más la silla donde se sentaba que al hijo que te dejó. Era cruel y era mentira. María amaba su trabajo. Estaba orgullosa de sacarnos adelante con sus manos. Y yo la amaba a ella. No adoraba las cosas, cuidaba los recuerdos, pero ¿cómo le explicas eso a alguien que ha decidido reescribir su historia para justificar su miseria? La casa, antes mi refugio, se convirtió en un campo de batalla. Aprendí a leer las señales, el portazo del coche, el sonido de sus pasos en el porche. Podía adivinar solo con eso si la noche sería de gritos o de silencios helados. Ambas cosas eran una tortura. La manipulación económica empeoró. Dejó de pedir prestado, empezó a exigir. Empezó a usar mi tarjeta de crédito sin permiso. Veía los extractos, cargos en bares, licorerías. Intenté hablar con él. Miguel, tenemos que controlar los gastos. La respuesta era siempre la misma. Es mi dinero también, del dinero que dejó mamá. ¿O crees que esta casa se mantiene sola? Olvidaba que yo tenía mi propia pensión, la de María y lo que aún ganaba haciendo reparaciones y pequeños trabajos para los vecinos. Pero en su cabeza todo era suyo. La casa, el dinero y, al parecer, yo también estaba a su disposición para ser usado y maltratado. Me convertí en un prisionero en mi propia casa. Dejé de invitar a mis amigos a tomar café. A veces, mi vecina y mejor amiga, la jueza Elena, se asomaba por la valla. Arturo, ¿todo bien? Hace días que no te veo. Y yo mentía. Ay, Elena, es el reuma, ya sabes. Estoy descansando. La vergüenza me comía vivo. ¿Cómo iba a admitir que mi hijo, el orgullo del barrio, me trataba como a un trapo? ¿Cómo decirle que tenía miedo dentro de mis propias 4 paredes? Recuerdo una noche, hace unos meses, llegó borracho como de costumbre, pero esta vez eufórico. Había ganado algo de dinero en una partida de billar. Entró al salón donde yo veía la tele y se tiró en el sofá, riendo a carcajadas. Quería ponerse a hablar, pero yo estaba agotado de esa montaña rusa emocional. Solo quería paz. Hijo, estoy cansado. Voy a subir a dormir, le dije levantándome. El cambio en su cara fue instantáneo. La sonrisa se desvaneció. Claro, dijo con veneno. Cuando por fin estoy de buen humor me abandonas. Pero cuando estoy hundido, te quedas ahí mirándome con esa cara de mártir como si yo fuera un gusano, ¿verdad? Se levantó y se plantó delante de mí, bloqueándome el paso. No me tocó, pero se acercó tanto que sentí su aliento. Empezó a hablar en voz baja, y fue peor que cuando gritaba. ¿Te gusta esto? ¿A que sí, papá? ¿Te gusta verme sufrir? ¿Te hace sentir superior? El santo viudo que se sacrificó por su hijo ingrato. ¿Es esa la historia que te cuentas para dormir? Estuvo casi 10 minutos escupiéndome ese veneno, y yo ahí, inmovilizado, encogiéndome por dentro. Cuando por fin se apartó, subí las escaleras temblando, cerré la puerta con pestillo y me senté en la cama. Y por primera vez en mucho tiempo, lloré. Lloré en silencio, apretando la cara contra la almohada para que no me oyera. El pitido de la cafetera me devolvió a la mañana del plan. El café estaba listo. Me levanté, el dolor en la espalda recordándome que la violencia de esa noche había sido diferente. Había cruzado una línea, me había tocado en un arrebato de ira. Y la bofetada. Esa bofetada no fue solo en la cara, fue en el alma. Abrí el armario y saqué la vajilla buena, la que me regalaron el día de mi boda, con florecitas azules pintadas a mano. Casi nunca la usaba.
Era para las ocasiones especiales y decidí que esta, precisamente, era la ocasión más especial de mi vida, el día de mi liberación. Puse la mesa con un esmero casi ceremonial, mantel de encaje, platos, cubiertos de plata que había pulido la semana anterior. En un pequeño jarrón coloqué una camelia blanca de mi jardín. La mesa estaba preciosa, un cuadro de paz y orden, una mentira perfecta. Mientras colocaba las tazas, pensé en la tormenta que seguía afuera, la lluvia golpeando los cristales, el viento aullando. Sentí que la naturaleza reflejaba mi propio caos. Pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de la tormenta, ni la que rugía afuera, ni la que dormía arriba. Sabía que cuando saliera el sol, mi propia tormenta iba a estallar de verdad. Miré el reloj. 5:45. Aún tenía tiempo. Tiempo para hornear la última tanda de bizcochos y hacer las llamadas que lo cambiarían todo. La casa estaba a punto de despertar y la justicia, créeme, se iba a servir caliente y con café. Eran exactamente las 3:15 cuando la llave arañó la cerradura. Lo sé porque el reloj de pie acababa de dar las 3 y yo había contado los 15 segundos siguientes, clavado en la mecedora, envuelto en mi bata de franela gruesa de color azul marino. La compré el invierno pasado porque la humedad del puerto se me mete en los huesos. Esa madrugada me la aferraba contra el pecho, buscando calor, algún tipo de protección contra el frío que venía de dentro de mí. La puerta se abrió de golpe, como si la hubieran pateado, y chocó contra la pared del recibidor. El ruido resonó en la casa silenciosa. Mi corazón se aceleró. Contuve la respiración. Miguel entró, una silueta recortada contra la tenue luz de la calle. La lluvia lo había empapado. El agua goteaba de su pelo y su abrigo, formando un charco oscuro en el suelo de madera. Parecía un animal herido, nervioso, buscando refugio de la tormenta. Se quedó quieto un momento, respirando con fuerza, como si gruñera, y luego se movió. Sacó el manojo de llaves del bolsillo y lo lanzó con toda su fuerza hacia la mesita del recibidor. Oí el crujido seco de la cerámica, mi jarrón azul, el de mi abuela. Ese sonido fue como oír romperse mi propio corazón. Un sollozo seco me subió a la garganta, pero me lo tragué. Llorar en ese momento no solo era un lujo, era peligroso. Ni siquiera miró lo que había roto. Dio un portazo y vino hacia la cocina. Sus pasos pesados y desiguales se acercaban. El olor llegó primero. Un hedor agrio a licor barato mezclado con lluvia y rabia pura. Se plantó en el umbral de la cocina, su gran cuerpo llenando el marco. La única luz era la bombilla sobre los fogones, amarilla, alargando las sombras. Sus ojos me encontraron en la penumbra. «¿Qué pasa, papá?». Arrastró las palabras con la lengua pastosa por el alcohol. «Sentado aquí en la oscuridad como un fantasma, esperando para sermonearme, ¿verdad?». No me moví. Mis manos se aferraron a los brazos de la mecedora, sintiendo la madera gastada bajo mis dedos. Sabía por experiencia que cualquier gesto podía ser tomado como una provocación. El silencio era mi único escudo. «¡Contéstame!», gritó de repente y su voz resonó en las ollas colgadas en la pared. «¿Estás rezando por mi alma perdida? ¿O te preocupa más tu maldito jarrón viejo que he roto?». La mención del jarrón, sabiendo lo que significaba para mí, me dio un valor que no sabía que me quedaba. Dejé de mecerme. Me levanté despacio, con la poca dignidad que me quedaba. Me crujió la espalda. Lo miré a los ojos, buscando en el fondo algún rastro de mi chico. «Miguel, hijo», dije, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. «No voy a sermonearte. Solo quiero que subas a descansar. Estás empapado, vas a coger un resfriado. Ya hablaremos mañana cuando estés mejor». Fue lo peor que pude decir. Intentar ser razonable con alguien que ha perdido la razón es como intentar apagar un incendio con una cucharadita de agua.
Mis palabras, mi calma, mi preocupación paternal sonaron a sus oídos como un insulto, como si lo tratara como a un niño. Su cara se contrajo en una mueca de furia. «No me digas lo que tengo que hacer», rugió, dando otro paso hacia mí. Me señaló la cara con un dedo tembloroso. «Tú no entiendes nada, nunca has entendido nada. Vives en tu mundo de fantasía con tus trastos viejos, tus recuerdos, el fantasma de mamá. El mundo real está ahí fuera, papá, y me está comiendo vivo, y tú te sientas aquí y me dices que me vaya a la cama». «No es eso, hijo». Empecé levantando la mano en señal de paz. «¡Cállate!». El grito fue tan violento que me encogí. Y entonces se abalanzó. Esta vez no fue un empujón, fue una agresión en toda regla. Me agarró por la parte superior de los brazos con una fuerza que nunca le había visto, una fuerza hecha de frustración y alcohol. Sus dedos se clavaron en mi piel delgada como tenazas de acero. El dolor fue inmediato. «Miguel, para, por favor», conseguí decir. «Me estás haciendo daño». No escuchaba. Tenía la mirada perdida, fija en algo que solo él veía. Empezó a sacudirme hacia adelante y hacia atrás, violentamente. Mi viejo cuerpo oscilaba como un muñeco de trapo. Mi cabeza iba de lado a lado. Las gafas salieron volando y cayeron al suelo con un pequeño tintineo. Todo se volvió borroso. Estanterías, nevera, mesa. «Solo te importan las cosas, esta casa, ella», gritaba. «Yo nunca fui nada para ti. Siempre fui la carga, el hijo fracasado de la Gran María». En un momento, mis pies dejaron de tocar el suelo y me lanzó. No me empujó, me lanzó. Volé hacia la pared donde estaba la vitrina de mi abuela. El tiempo se ralentizó. Vi la madera oscura acercándose despacio y a la vez demasiado rápido. No tuve tiempo de protegerme. El impacto fue brutal. Primero, la espalda, un golpe seco contra la madera. Sentí como si la columna se me partiera, se me escapó el aire en un gemido, e inmediatamente mi cabeza, arrastrada por la inercia, golpeó contra la esquina del mueble. Una explosión de luz blanca detrás de mis ojos, un crujido seco en el cráneo. El mundo se volvió blanco por un segundo. Un pitido agudo llenó mis oídos. Me deslicé por la pared hasta el suelo, con las piernas blandas como gelatina. El dolor era absoluto. Latigazos en el cuello, cuchillos en la espalda, ardor en los brazos donde me había sujetado. Estaba aturdido, desorientado. Intenté enfocar. Todo daba vueltas. Lo vi a unos pasos, con el pecho agitado, los puños cerrados. Me miraba desde arriba con una expresión que no pude leer. Pensé, ya está, ya pasó, se dará cuenta de lo que ha hecho. Pero no. Dio otro paso. Me encogí instintivamente, levantando los brazos para cubrirme, y su mano llegó abierta, rápida, violenta. La bofetada resonó con un sonido húmedo y sucio. Me golpeó de lleno en la cara. Mi cabeza se giró bruscamente hacia un lado. Sentí cómo se me partía el labio al chocar contra mis propios dientes, y el sabor caliente y salado de la sangre llenó mi boca. Ese fue el acto final. Se quedó allí unos segundos mirándome. A mí, tirado en el suelo. Su hijo, el bebé al que enseñé a andar, a hablar, a rezar. Y no lo reconocí. El hombre que estaba de pie ante mí, con esos ojos llenos de odio, era un extraño, un intruso, un monstruo. Y entonces, sin decir una sola palabra, como si por fin hubiera expulsado todo su veneno, se dio la vuelta. Me dejó allí, magullado y sangrando en el suelo de la cocina, y subió las escaleras. Oí sus pasos pesados sobre el crujido del pasillo, luego el portazo de su habitación. Ese sonido selló su destino y el mío. El silencio que cayó en la cocina tras el portazo fue lo más pesado que he sentido en mi vida. No era un silencio de quietud, era un vacío, un silencio de explosión, de después de una bomba, cuando todo ha sido destruido y el polvo aún no se ha asentado. Solo se oía la lluvia, terca, y el pitido constante dentro de mi cabeza.
Me quedé en el suelo, acurrucado, con los brazos alrededor de las rodillas, como un viejo asustado. Y por un momento, eso era exactamente lo que era. Un hombre de 68 años, solo, herido en el suelo de su propia casa por culpa de la persona que más amaba. Las lágrimas empezaron a caer, silenciosas, calientes, deslizándose por mis mejillas y mezclándose con la sangre de mi barbilla. No eran lágrimas de rabia, eran de dolor absoluto, no solo físico, sino de traición. El dolor de mirar al hijo que criaste y ver a un desconocido. El dolor de darte cuenta de que el amor que diste, la vida que diste, había producido esto. Un hombre capaz de levantarle la mano a su padre. Pensé en María. ¿Qué diría si me viera así? Ella era una mujer dulce, pero firme. En 30 años jamás me levantó la voz. A su propio padre lo trataba como si fuera de cristal. Si viera en lo que se había convertido su hijo, se le rompería el corazón de nuevo, estuviera donde estuviera. La imagen de mi mujer me dio una chispa de fuerza. No podía quedarme en el suelo llorando. María no habría querido eso. Mi madre tampoco. Mi abuela que se enfrentó a cosas que ni imagino, mucho menos. Yo estaba hecho de algo más duro. Lo había olvidado. Con un gemido me impulsé hacia arriba, agarrándome a la pata de la mesa. La madera fría fue mi ancla. Poco a poco, centímetro a centímetro, me puse de pie. Las piernas me temblaban. Me sujeté al borde de la mesa, respirando hondo para no desmayarme. Todo se movía. Cuando me sentí un poco más estable, fui apoyándome en los muebles hasta el baño del pasillo. Cada paso dolía. Encendí la luz. Me miré en el espejo. La luz amarilla era implacable. El hombre que me devolvía la mirada estaba roto. Mi pelo gris, que siempre llevo peinado hacia atrás, estaba revuelto, con mechones pegados al sudor. La cara, mi mejilla izquierda, roja, hinchada. La piel alrededor del ojo, oscureciéndose ya en un feo morado. El labio partido, hinchado, con una costra oscura de sangre seca en la comisura. Levanté la mano y me rocé el moratón con la yema de los dedos. La piel ardía, y al tocarla no sentí solo el dolor físico. Sentí la humillación, la vergüenza. Esa marca no era solo un golpe, era la prueba visible de mi fracaso. El fracaso de un padre que no vio crecer al monstruo. El fracaso de un hombre que dejó que el miedo lo silenciara. Y fue justo ahí, mirando esa marca, cuando la tristeza empezó a transformarse en otra cosa. Algo frío, duro, rabia. No la rabia caliente y explosiva de Miguel. Era una rabia fría, calculada. Una rabia que no grita, susurra. Y lo que susurraba era nunca más. Abrí el grifo del agua fría, ahuequé las manos y me eché agua en la cara 1, 2, 3 veces. Me escoció en el labio, pero fue un dolor que me despertó. Lavé la sangre, el sudor, las lágrimas. Me sequé con una toalla pequeña, dando toquecitos alrededor de la herida. Volví a mirarme. El viejo roto había desaparecido. El que me devolvía la mirada tenía acero en los ojos. Había dolor, uno muy profundo que quizá nunca se iría. Pero miedo, ya no. El miedo se había consumido con esa rabia fría. En su lugar había decisión, una calma mortal, la calma de quien ha tocado fondo y descubre que el suelo es roca, y desde ahí puede impulsarse para subir. Pensé en mis opciones. Podía no hacer nada. Por la mañana me pondría maquillaje de teatro si hacía falta para tapar el moratón. Diría que me caí. Miguel bajaría quizá con voz de niño arrepentido, lloroso, prometiendo que no volvería a pasar. Yo fingiría creerle y volveríamos al mismo baile, a caminar sobre cristales rotos hasta la siguiente explosión. ¿Hasta cuándo? Hasta que me empujara más fuerte, hasta que mi cabeza diera contra una esquina y no me levantara. No, esa opción estaba muerta y enterrada. Podía hacer una maleta y marcharme, llamar a Sara, pedirle cobijo.
abandonar mi casa, mis recuerdos, mi vida, dejar a Miguel ahí, ahogándose en su amargura y su alcohol, pero esa casa era mía. María y yo la pagamos con nuestro sudor. ¿Por qué tenía que huir yo? Yo no había hecho nada malo. No iba a ser el fugitivo. Me negué. Solo quedaba la tercera opción, la más dura, la más dolorosa, la única que de verdad podía salvar mi vida y, quién sabe, de alguna manera, también la suya. Salí del baño. La cocina seguía siendo un desastre. Mis gafas estaban en el suelo, cerca de la mecedora. Las recogí. Uno de los cristales estaba rajado. Me las puse igualmente. La grieta en el cristal era el símbolo perfecto de cómo veía el mundo ahora. Todo estaba roto. Crucé el salón en penumbra. El tic-tac del reloj sonaba más fuerte, marcando el ritmo de mi decisión. Fui hacia el teléfono, uno de esos antiguos de rueda que tengo en una mesita, pero no lo usé. Fui a la cocina y cogí el inalámbrico, el que compré hace unos años con teclas grandes y luminosas, pensado para gente mayor. Lo compré porque a veces se me agarrotan los dedos por la artritis. Nunca imaginé lo agradecido que estaría de tener esos botones grandes, porque en ese momento las manos me temblaban, no de miedo, sino de una determinación nerviosa. Me llevé el aparato al comedor. Me senté en mi silla, en la cabecera de la mesa, la misma silla donde horas después ocurriría todo. Respiré hondo y marqué la primera llamada. La noche seguía oscura, pero mi mente nunca había estado tan clara. Mi plan empezó a tomar forma, pieza por pieza. No era un plan de venganza, era un plan de supervivencia. No quería destruir a mi hijo. Quería parar al monstruo en que se había convertido. Y si para eso tenía que romper su corazón y el mío en 1000 pedazos, que así fuera. Algunos corazones necesitan romperse para que entre la luz. Pensé en el corrector que tenía por ahí guardado en un cajón para las manchas de la edad, para las ojeras. Por un segundo pensé en usarlo. Luego abrí el cajón, lo vi y lo cerré de golpe. Se acabó tapar, se acabó esconder. La verdad, por fea que fuera, tenía que verse. Sobre todo, Miguel tenía que mirarla de frente, a la luz del día. La vergüenza ya no sería solo mía. A partir de ese momento, la iba a compartir con él. Estaba sentado en la oscuridad del comedor, con el pesado teléfono inalámbrico en la mano. El silencio de la casa era casi absoluto, roto solo por la lluvia y el zumbido eléctrico de la nevera. Miré las teclas iluminadas. Cada número parecía un desafío. Marcar significaba hacerlo real. Significaba cruzar un punto de no retorno. Por un segundo, el padre que hay en mí, el que pasó noches enteras velando fiebres y ayudando con los deberes, dudó. Una voz débil susurró: «Es tu hijo, Arturo. Tu único hijo. ¿Cómo vas a hacerle esto?» Entonces, la punzada en mi cabeza latió con fuerza y el sabor metálico volvió a mi boca. La duda se evaporó. Ese hombre que roncaba en el piso de arriba no era mi chico. Mi chico nunca me habría lanzado contra un mueble, ni me habría abofeteado. Ese hombre era un desconocido peligroso y tenía que protegerme. Tomé aire y marqué el primer número. Me temblaban las manos, pero mis dedos pulsaron con firmeza. El tono de llamada, ese brrr, sonó obscenamente alto en la casa silenciosa. Eran casi las 4 de la mañana. Estaba despertando a una jueza jubilada de 73 años. Al tercer tono, una voz somnolienta pero instantáneamente alerta respondió: «¿Hola?» «Elena, soy yo, Arturo. Perdona la hora, por favor». Hubo una pausa. La oí moverse, el roce de las sábanas. La somnolencia la abandonó al instante, reemplazada por la preocupación. «Arturo, por el amor de Dios, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien?» «Es por Miguel. La jueza Elena Rivas ha sido mi vecina durante más de 40 años. Hemos visto crecer a nuestros hijos puerta con puerta. Hemos enterrado a nuestros cónyuges con pocos meses de diferencia. Hemos compartido incontables tazas de café en el porche. Pero Elena es más que una amiga.
Antes de jubilarse, fue una de las juezas más respetadas de la región, una de esas mujeres que se enfrentó a un sistema hecho para hombres y ganó. Su mente es más afilada que cualquier cuchillo. Su presencia impone respeto en cualquier sala. Si alguien podía entender la mezcla de amor y terror que yo llevaba dentro, era ella. Tragué saliva. La vergüenza me quemaba la garganta. «Te necesito, Elena», conseguí decir. «Ha vuelto a pasar, pero esta vez ha sido peor». No tuve que explicar más. Suspiró al otro lado, un suspiro pesado, no de sorpresa, sino de triste confirmación. «Te ha hecho daño, Arturo». Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero mi voz salió firme. «Sí». «Llama a la policía», dijo sin dudar. «Esto no es una consulta, es una orden». «Voy a llamar», respondí. «Pero antes necesito pedirte algo. Sé que es mucho, pero ¿podrías venir a desayunar a las 8 en punto?» Silencio. Sentí sus engranajes mentales girando. No preguntó por qué un desayuno en medio de semejante desastre. Lo entendió. Entendió que no se trataba de comida, sino de testigos, de autoridad. «No voy a ir a desayunar», dijo al fin con una voz dura como el mármol. «Voy a celebrar una vista. ¿Dónde está tu hijo ahora?» «Durmiendo la mona», susurré. «Bien», dijo ella. «Déjale dormir, no le hables, no hagas ruido. Haz solo lo que tengas que hacer. Estaré allí a las 8. ¿Y Arturo?» «Sí». «Estás haciendo lo correcto, lo más difícil y lo más correcto. Estoy orgullosa de ti». Cuando colgué, sentí una ola de alivio tan grande que casi se me doblaron las rodillas. Ya no estaba solo. La caballería estaba en camino, y la mía vestía un traje de lino impecable y se sabía la Constitución de memoria. Respiré hondo y marqué el segundo número. La policía. Una operadora de guardia respondió con voz cansada. «Policía municipal. ¿Cuál es su emergencia?» «No es exactamente una emergencia ahora mismo», dije intentando mantener la voz calmada. «Mi nombre es Arturo Vargas. Querría hablar con el inspector Daniel Miller, si es posible». «Señor, son las 4:30 de la mañana. El inspector está fuera de servicio». «Lo sé», insistí con una firmeza que me sorprendió a mí mismo. «Vamos a la misma iglesia, la Bautista Nueva Esperanza. Por favor, necesito que lo localice. Es por un caso de violencia doméstica. Yo soy la víctima». El tono de la operadora cambió al instante. La burocracia dio paso a la urgencia. «Un momento, señor». Esperé con el corazón martilleando contra mis costillas. El inspector Daniel es un buen hombre, diácono en la iglesia. Ha visto crecer a Miguel, lo tuvo en el grupo de jóvenes, pero también es policía. No estaba llamando al hermano Daniel, estaba llamando al inspector Miller y necesitaba que actuara como tal. Tras unos minutos que se me hicieron eternos, su voz grave y conocida sonó al otro lado, aún cargada de sueño. «Hermano Arturo, ¿qué ocurre? ¿Está a salvo?» Y por segunda vez esa noche tuve que contarlo. Tuve que convertir mi vergüenza en palabras. «Daniel, Miguel me ha agredido. Ha llegado borracho y me ha pegado». La voz se me rompió en pegado. Oí al otro lado el sonido de alguien vistiéndose a toda prisa. «¿Dónde está ahora, hermano? ¿Sigue ahí? ¿Necesita que envíe una patrulla ahora mismo?» No, dije demasiado rápido. «Está dormido, estoy seguro. No quiero que vengan ahora. No quiero sirenas ni luces despertando a todo el barrio. Quiero hacerlo a mi manera, con dignidad». Sabía que estaba pidiendo algo fuera de protocolo. «Tengo un plan», añadí. «A las 8 estará aquí la jueza Elena Rivas. Quiero que vengas tú también, Daniel. Tú y otros 2 agentes. Quiero que entréis, os sentéis y lo manejemos como gente civilizada antes de que os lo llevéis». Daniel suspiró, debatiéndose entre la norma y el afecto. «Eso es muy irregular, hermano». «Lo sé», dije. «Pero me conoces a mí.
Conoces a Miguel, sabes que si llega un coche patrulla con las sirenas puestas, se saldrá de control, gritará, se resistirá. No quiero un espectáculo, quiero que me mire a los ojos, que mire a la jueza Elena, que te mire a ti. Quiero que entienda lo que ha hecho. No quiero que sea otro borracho sacado a rastras de su casa. Quiero que sienta el peso de la decepción de su gente. ¿Me entiendes? Guardó silencio un momento. «Le entiendo», dijo finalmente. «A las 8 en punto estaré allí. Pero prométame algo. En cuanto colguemos, cierre su habitación con llave. Si se despierta y ocurre algo, llámeme inmediatamente. Lo prometo, gracias, Daniel. Que Dios le guarde, hermano». Colgó. 2 llamadas hechas. Quedaba una. La personal. Marqué el número de Sara en la capital. Respondió al primer tono como si hubiera estado esperando. «Sabía que eras tú», fue lo primero que dijo. «Lo he sentido. ¿Qué te ha hecho?» «Así es mi hermana. Siempre ha tenido ese hilo invisible conmigo. Se lo conté todo. El jarrón roto, los gritos, el empujón, la bofetada. Escuchó en silencio. Solo se oía su respiración. Cuando terminé, no dijo, «Te lo advertí», o «Tendrías que haberte ido antes». Solo preguntó con una voz tensa de rabia y afecto, «¿Qué vas a hacer?» «He llamado a Elena y al inspector Daniel», respondí, exhausto. «Vienen a las 8. Voy a entregarlo». Se le escapó un sollozo. «Oh, Arturo, lo siento tanto». «Lo sé. Solo quería que lo supieras. Alguien de la familia tiene que saber lo que estoy haciendo, para que si alguna vez dudo, me recuerdes esta noche». «Te lo recordaré», prometió. «Mañana por la mañana cojo el primer autobús, estaré allí por la tarde». «Gracias. Cuídate y recuerda esto. Eres el hombre más fuerte que conozco». Colgué. Dejé el teléfono inalámbrico en su base. Los 3 pilares de mi plan estaban en pie: la autoridad moral, la ley y la familia. Estaba agotado, roto hasta el alma, pero a la vez me sentía extrañamente ligero, como si me hubieran quitado un peso de 2 toneladas de la espalda. El peso del silencio. Miré el reloj. Casi las 6. El cielo empezaba a clarear, de un negro profundo a un gris azulado, como un moratón. La tormenta de fuera amainaba. Tenía 2 horas, 2 horas para terminar el desayuno, para asearme, para prepararme para la batalla final. Fui a la cocina y me puse a hacer la mermelada de melocotón. La justicia, al fin y al cabo, se iba a servir con un sabor agridulce. La luz gris del amanecer empezó a colarse por las ventanas, revelando el desorden silencioso de mi vigilia. Harina en el suelo, cuencos sucios en el fregadero, el olor dulce y pesado de los bizcochos impregnándolo todo. El cielo estaba pálido, lavado por la lluvia. Era la calma después de la tormenta y sentí una calma similar dentro de mí. Extraña, fría, pero firme. La fatiga me pesaba en los hombros como una capa, pero mi mente funcionaba con nitidez. Menos de 2 horas. Tenía que preparar el escenario. No bastaba con tener la ley de mi parte. Miguel necesitaba ver lo que estaba perdiendo. Ver de forma concreta el hogar que estaba destruyendo, el padre que estaba echando por la borda. El castigo no sería solo legal, sino visual y emocional. Empecé a limpiar la cocina con una energía nueva. Lavé los platos, fregando con fuerza, como si quisiera arrancar toda la suciedad de mi propia alma. Los sequé, los guardé. Barrí la harina del suelo. En 20 minutos, la cocina relucía como si la violencia de la noche nunca hubiera ocurrido. Era una fachada, una mentira bonita y ordenada, igual que mi vida durante los últimos 2 años. Luego me ocupé de la comida. Los bizcochos estaban hechos, montones de ellos, en una fuente de cerámica blanca. Fui a la despensa y saqué una lata de melocotones en almíbar. Vacié el contenido en un cazo. Añadí azúcar moreno, una pizca de canela y nuez moscada rallada. Mientras hervía a fuego lento,
El olor dulce y especiado se mezcló con el de la mantequilla. Era el olor de la infancia de Miguel. Cuando se ponía enfermo, le hacía esa misma mermelada para que la comiera con tostadas. La llamaba mi medicina dulce. ¡Qué ironía! Esa mañana estaba preparando la medicina más amarga de su vida y ni siquiera lo sospechaba. Mientras la mermelada espesaba, puse una olla grande con agua y sal para hacer sémola cremosa, bien mantecosa y con un poco de queso fuerte al final. Comida del alma, a la antigua usanza. Pero ese día sabían más a última cena. Mientras el agua hervía, me centré en un detalle importante: los cuchillos. Tenía un juego que María me regaló hace años, pero el mango de mi cuchillo favorito se había agrietado. Sara, siempre atenta, me envió un juego nuevo de acero alemán en un bloque de madera. Los mantenía afiladísimos. Saqué el cuchillo pequeño para cortar fruta, fresas, melón, para adornar la mesa. Cada corte era limpio, preciso. Me movía como el hombre que he sido toda mi vida, un cocinero práctico. Pero esa mañana había algo más en mis manos: la precisión de un cirujano que se prepara para una operación de la que depende la vida del paciente, y en cierto modo mi vida dependía de lo que estaba a punto de ocurrir. Con la comida casi lista, llegó el momento de la mesa. Abrí la vitrina, la misma contra la que me había golpeado. Pasé la mano por la madera oscura, sintiendo la historia en cada veta. Dentro estaba mi herencia, la vajilla de la boda, las copas de mi madre. Primero, el mantel. Fui al armario del pasillo y saqué el mejor, de lino blanco con encajes hechos a mano por mi abuela. Lo usaba tan poco que aún olía a los saquitos de lavanda del cajón. Lo extendí sobre la mesa. El blanco puro cubrió la madera como un lienzo, listo para la escena. Luego la vajilla. Saqué platos, tazas y platillos, blancos con el borde dorado y florecitas azules. Los lavé uno por uno para quitarles el polvo. Los sequé con un paño suave y puse 4 servicios. Uno en la cabecera para mí, otro a mi derecha para la jueza Elena, otro a mi izquierda para el inspector Daniel y el último, en el otro extremo, frente a mí, en el sitio de Miguel. Coloqué los cubiertos de plata, las servilletas de lino dobladas, el jarrón con una camelia blanca en el centro. La mesa parecía puesta para un rey, o para un sacrificio. A veces la línea entre ambos es muy fina. Todo estaba listo: la comida, la mesa. Solo faltaba yo. Subí las escaleras. Crujían siempre en el mismo patrón. Pasé por la puerta de Miguel. Podía oírle roncar. Ese ronquido pesado de quien duerme sin conciencia, sin la menor idea del terremoto que se avecina. Por un instante sentí una punzada de piedad, un deseo casi insoportable de abrir la puerta, sacudirlo y gritar: «Despierta, hijo, despierta antes de que sea demasiado tarde». Pero no lo hice. Inspiré hondo y seguí hasta mi habitación. Mi cuarto era mi refugio, ordenado, sencillo. La colcha de retales hecha por mí, las cortinas de encaje filtrando la luz gris. Entré en el baño y me miré en el espejo grande. El golpe estaba peor. El moratón bajo el ojo, casi negro. El labio más hinchado. Necesitaba una ducha, lavarme el miedo, la harina, el sudor. Abrí el agua caliente, dejé que el vapor llenara el baño. Mientras el agua corría por mi espalda magullada, quemaba, pero también aliviaba. Intenté no pensar, solo sentir el agua, el jabón. Al salir, me sequé y fui al armario. No dudé. Fui a la parte de atrás, donde cuelgo la ropa que casi nunca uso, y saqué el traje. Un traje oscuro, de domingo, chaleco, chaqueta azul marino casi negra de una sola botonadura y pantalón bien planchado. Camisa blanca almidonada, elegante, sobrio. El tipo de traje que se usa para ir a la iglesia, para un funeral o, como él iba a descubrir, para un juicio. Me lo puse. Me quedaba perfecto. Me peiné el pelo hacia atrás con esmero. Volví al espejo
El contraste del traje oscuro con mi piel pálida y los moratones hacía que las marcas resaltaran más, y eso era exactamente lo que quería. No iba a esconder nada. Mis heridas iban a ser mis testigos. Me puse la faja lumbar que tenía guardada, de color carne, discreta. La abroché bajo la camisa, bien apretada. Me sujetó la espalda de inmediato, aliviando el dolor del golpe contra el armario y obligándome a mantenerme erguido. No iba a encorvarme, no ese día. Miré el reloj de la mesilla. 7:40. Ya casi era la hora. Volví a bajar. La casa olía a café y a pan caliente. Llené la jarra de porcelana con el café recién hecho, serví la sémola en una fuente. La mermelada en un cuenco de cristal. Lo coloqué todo sobre la mesa. Todo perfecto. Peligrosamente perfecto. Me senté en mi silla, en la cabecera. Alicé el pantalón sobre mis rodillas. Mis manos estaban tranquilas. El corazón me latía a un ritmo lento y constante. Estaba listo. Entonces lo oí. Los pasos en el piso de arriba, el gemido de la cama, el arrastrar de pies descalzos sobre la madera. Conocía ese ritual como una oración. Era el sonido de la resaca, de un hombre moviéndose a través de una niebla de dolor de cabeza y ligero remordimiento. Permanecí sentado, inmóvil, las manos entrelazadas en el regazo. Era la imagen de la serenidad, una estatua en la cabecera de una mesa de guerra. El agua del baño empezó a correr. Una ducha rápida. Siempre lo hacía, como si el agua pudiera lavar no solo la suciedad del cuerpo, sino la del alma. Pobre. Su suciedad era más profunda. Los pasos reanudaron su camino, ahora bajando las escaleras, un peldaño tras otro, pesados. Podía adivinar en qué escalón estaba por el crujido. A mitad de camino, al final, en el recibidor. Hubo una pausa. Sabía lo que estaba viendo, la mesita del recibidor y los trozos de mi jarrón azul en el suelo. No los había recogido. Los dejé a propósito para que fueran lo primero que viera. Esperaba que le despertara algo de vergüenza. Lo que oí no fue un suspiro de arrepentimiento, sino un resoplido de desprecio. Luego, el ruido de los trozos siendo pateados hacia un rincón con la punta del zapato, como si fueran basura. En ese instante, cualquier resto de compasión que me quedaba se evaporó. Solo quedó la frialdad de mi decisión. Y entonces apareció en el marco del comedor. Se quedó allí, apoyado en la jamba, parpadeando por la luz. El sol de la mañana entraba por el ventanal, iluminando la mesa puesta. Llevaba un pantalón caqui arrugado y un polo viejo, el pelo aún húmedo, la cara hinchada, los ojos pequeños y enrojecidos. Tenía barba de varios días, dándole un aire descuidado, derrotado. Miró la escena, el mantel blanco, la porcelana fina, la cubertería brillante, los platos humeantes, el olor a café, pan y canela. Frunció el ceño, confuso. Esperaba gritos, reproches o, como mucho, mi silencio resentido. No estaba preparado para esa celebración inexplicable. Me miró y por primera vez pareció ver mi cara. Vi cómo sus ojos se detenían un segundo en mi labio hinchado, en el moratón de mi mejilla. Su reacción no fue de horror ni de culpa. Fue una contracción casi imperceptible en las comisuras de su boca, una chispa de satisfacción, de poder. La confusión dio paso a otra cosa, arrogancia. Una sonrisa lenta y torcida apareció. Lo había interpretado todo al revés. En su mente enferma, ese banquete no era una trampa, sino una ofrenda de paz, una bandera blanca. En su cabeza, la bofetada de la noche anterior había funcionado. Por fin me había roto, me había puesto en mi sitio y ahora, como un buen padre sumiso, lo agasajaba, pidiéndole perdón con comida. Era tan absurdo, tan retorcido que casi me habría reído si no fuera tan trágico. Vaya, vaya, dijo con voz ronca, menudo festín, ¿a qué debemos este honor? No respondí. Lo miré con el rostro neutro.
Mi silencio pareció divertirle aún más. Arrastró la silla del otro extremo y se dejó caer con un golpe sordo. Cogió la servilleta de lino, la miró con falso refinamiento y la dejó caer sobre sus piernas. Alargó la mano y cogió el bizcocho más perfecto de la cesta. «Hay que admitirlo, papá», dijo, levantándolo como en un brindis. «Nadie hace los bizcochos como tú». Le dio un mordisco enorme. Masticó con la boca abierta, dejando caer migas sobre el mantel blanco. Después de tragar, señaló con el trozo que le quedaba apuntándome con él. «Así me gusta, papi», dijo, con la voz llena de ese orgullo cruel. «Ya ves cómo con un poco de disciplina las cosas vuelven a su sitio. Aquí mando yo, y punto». Sus palabras me atravesaron, pero no dejé que se notara. Por fuera era hielo. Por dentro, cada frase era un clavo más en el ataúd de mi vida anterior. No había remordimiento, había orgullo. Orgullo de haberme pegado y de haberme humillado. Creía que la violencia era la respuesta. Lo miré desde el otro extremo. El silencio se alargó, se encogió de hombros. Fue a servirse café. Justo entonces sonó el timbre. Ding dong. Un sonido claro, preciso, puntual. Miguel se quedó helado, la mano suspendida sobre la cafetera. Una arruga de fastidio le surcó la frente. «¿Quién demonios viene a estas horas? ¿Has invitado a alguien?» «Sí», dije. Fue la primera palabra que pronuncié esa mañana. Mi voz sonó tranquila, firme. «Los he invitado yo». «¿Qué?», gruñó dejando la taza de golpe. «No quiero ver a nadie. Échalos, sea quien sea». Ignoré la orden. Apoyé las manos en la mesa. Me incorporé despacio y me puse en pie. Alicé la parte delantera de mi chaqueta. Caminé sin prisa por el pasillo. «Papá, ¿no me has oído?», gritó a mi espalda. «He dicho que los eches». No miré atrás. Mis zapatos hacían un sonido suave sobre la madera. Llegué a la puerta. Respiré hondo. Vi mi reflejo deformado en el cristal, un hombre de azul oscuro, la cara maltrecha, pero la postura de un viejo rey. Era el momento. Giré el pomo y abrí. El aire de la mañana, fresco y húmedo, entró en la casa. En el porche estaban las 3 personas que esperaba. La jueza Elena, impecable con un traje de lino color melocotón, collar de perlas y una expresión seria que haría temblar a cualquier abogado. A su lado, el inspector Daniel, alto, de uniforme, gorra perfectamente planchada en la mano, el rostro duro por la preocupación y el deber. Detrás de ellos, 2 jóvenes agentes con expresión profesional y neutra. Miré a Elena. Ella me miró la cara, el labio, el ojo. Vi un destello de furia en su mirada, pero lo controló en un segundo. Solo asintió apenas. «Estoy aquí», decía ese gesto mínimo. «Buenos días, Arturo», dijo con la voz firme de una jueza. «Buenos días, Elena, inspector», respondí con la misma calma. «Entrad, el café está servido». Me hice a un lado. Entraron en silencio, uno a uno. Su sola presencia llenó el recibidor. La autoridad entrando en mi casa. Caminaron detrás de mí hacia el comedor. Miguel, que se había levantado, molesto por el jaleo, estaba en la puerta cuando nos vio aparecer. Y ahí fue cuando su mundo se vino abajo. Al ver entrar al grupo, al ver a la jueza Elena con su porte de tribunal, al ver el uniforme de Daniel y el de los otros agentes, su cara se deshizo. La arrogancia se evaporó como azúcar en agua. Pasó del fastidio a la confusión y de la confusión al pánico absoluto. La sangre se le fue del rostro. Sus ojos iban de mí a ellos, de ellos a mí. Abrió la boca, pero no salió nada. La mano que sostenía el trozo de bizcocho se quedó lacia. El bizcocho cayó, golpeó el plato de porcelana con un tintineo seco, rodó y se desmigajó en el suelo. Ese pequeño sonido marcó el final de su reinado. El silencio, de repente, era pesado. Solo se oía el tic-tac del reloj del salón. Cada segundo marcaba la agonía de Miguel. Estaba helado, la cara gris, los ojos como platos, buscando una salida donde no la había,
Me miró y por primera vez vi en sus ojos una pregunta aterrorizada. «Papá, ¿qué has hecho?». No tuve que responder. La jueza Elena lo hizo con sus actos. Con una calma tan elegante como intimidante, dio un paso al frente. Ignoró a Miguel como si fuera un mueble. Caminó hacia la mesa con paso firme. No se sentó en el sitio que yo había preparado a mi derecha. No. Se fue a la cabecera opuesta, la silla que Miguel había dejado vacía, la silla que de derecho siempre había sido mía y de María, la de cabeza de familia. La arrastró con un movimiento suave. El sonido de la madera sobre el suelo resonó en la sala. Se sentó. Se ajustó la chaqueta, colocó el bolso en el suelo y entonces, sí, miró a Miguel. No había ira ni compasión en su mirada, solo el peso de 60 años de amistad conmigo y toda una vida aplicando la ley. Era una mirada que desnudaba el alma. Bajo ella, Miguel pareció encogerse. Aquel hombretón que horas antes me había lanzado contra la pared, ahora parecía un niño torpe y asustado, de pie en una habitación demasiado grande para él. El inspector y los otros 2 agentes se quedaron en la puerta, posicionados estratégicamente. No dijeron nada, no era necesario. Sus uniformes, sus cinturones con el arma, lo decían todo. Eran la consecuencia. La jueza Elena alargó la mano y cogió la jarra de porcelana. «Este café huele de maravilla, Arturo», dijo con la misma voz que usaría en un té para la tercera edad. Se sirvió una taza, añadió un poco de leche, removió con una cucharilla de plata. El tintineo del metal contra la porcelana cortó la tensión. Tomó un sorbo, posó la taza con cuidado y por fin le habló a Miguel. «Miguel», empezó, y su voz era baja pero llenaba la sala. «Recuerdo cuando eras un niño y venías corriendo a la valla con un diente de león en la mano. Mira, tita Elena, una flor para ti». Tragó saliva. «Recuerdo que me llevabas las bolsas del mercado aunque pesaran más que tú. Eras tan educado, tan atento. Déjeme eso, tita Elena, no se vaya a esforzar», decías. Hizo una pausa, tomó otro sorbo. Cada palabra era un pequeño golpe de realidad, la descripción del hombre que debería ser contra el que era ahora. No era una acusación, era un panegírico. «Tu madre», añadió, y el nombre de María quedó suspendido en el aire. Estaría tan orgullosa de aquel niño. El que se hizo un hombre entró en la universidad, el orgullo del barrio, de su padre. Me miró un segundo, luego de nuevo a Miguel. Su tono se endureció. «¿Dónde está ese hombre, Miguel?». Abrió la boca. «Tita Elena, yo no sé de qué habla. Esto es solo un malentendido familiar». Fue lo peor que pudo haber dicho. «¿Un malentendido familiar?», repitió ella con ironía. «Mírale la cara a tu padre, Miguel, mírala bien. Ese labio partido, ese moratón bajo el ojo. ¿Te parece un malentendido?». Bajó la vista al suelo. «A las migas de bizcocho». «No», dijo ella con la voz ahora afilada. «Eso tiene un nombre y ambos sabemos cuál es». Esa fue la señal para el inspector. Dio un paso al frente, sacando una pequeña libreta del bolsillo. Su presencia se hizo más grande. «Miguel Vargas», dijo, sin rastro del hermano Daniel que conocíamos de la iglesia. «En los últimos 6 meses hemos recibido varias quejas de los vecinos. Música alta, gritos, discusiones a deshoras». Miguel se encogió aún más. «También tenemos constancia de un altercado en el bar El Perro Salado hace 3 semanas. Se le vio involucrado en una pelea. Salió con una advertencia». Levantó la vista, sorprendido de que lo supiera. «Y tenemos aviso de 2 paradas de tráfico en las que estuvo a punto de ser sancionado por conducción temeraria tras salir de ese mismo bar». En resumen, cerró la libreta. «Ya estabas en nuestro radar». Un silencio pesado cayó. «Y hoy, a las 4:37, he recibido una llamada. Denuncia de agresión en esta dirección. La víctima, su padre, Arturo Vargas.
Cada palabra del inspector era otro clavo. Su expediente leído en voz alta en el comedor de su infancia, frente al hombre que lo vio crecer. La humillación era casi tangible. Me puse de pie. Todos los ojos se posaron en mí. Me dolía la espalda, pero la faja me mantenía recto. No iba a doblarme. Rodeé la mesa y me coloqué al lado de la silla de Elena. Puse la mano en su hombro y sentí su firmeza. Miré a mi hijo, por primera vez en mucho tiempo. Fue él quien desvió la mirada. Miguel, empecé con una voz que no reconocí como mía. No tenía dulzura, solo la claridad de quien ha cruzado el infierno. Quiero que entiendas algo. Esto no es por odio, es por algo más complicado. Antes de bajar al comedor, me había puesto un poco de bálsamo en los labios, sin color. No quería disimular, solo evitar que se partieran más. Lo que tenía que decir tenía que salir entero, sin titubeos. No los he llamado por odio, Miguel, dije, marcando cada sílaba. Los he llamado porque te quiero. Soltó una risa amarga. ¿Me quieres? ¿Y por eso llamas a la policía? A veces, respondí sin pestañear. El mayor acto de amor no es proteger a alguien de las consecuencias de sus actos, sino ponérselas delante, claras, para que no pueda esquivarlas. La habitación se quedó en silencio. Solo el vapor del café se movía, subiendo en pequeños hilos. La trampa estaba puesta, los testigos en su sitio, la ley presente. Era el turno de que hablara la víctima. Miguel soltó una risita nerviosa. ¿A esto lo llamas amor? La voz se le quebró. Esto es una traición. Me entregas a extraños. Es un asunto de familia, papá, nuestro. No, Miguel, cortó Elena, fría como un bisturí. Dejó de ser un asunto de familia cuando levantaste la mano contra el hombre que te crió. En ese momento se convirtió en un asunto de la comunidad, de la ley, y si me permites, también mío. La fuerza de esa última frase lo calló. Discutir conmigo era una cosa, discutir con la jueza Elena Rivas, otra muy distinta. Yo seguía con la mano en su hombro, bebiendo de su fuerza. Miré a mi hijo, a ese hombre niño asustado, al otro lado de la mesa, y por fin salió el torrente de palabras que llevaba 2 años tragándome. ¿Asunto de familia? Repetí con la voz baja pero cargada. Hablemos de familia, entonces. Familia es tu madre, María, levantándose de noche para hacer un turno doble en el puerto, las manos llenas de callos, la espalda dolorida, para que tú tuvieras libros y comida. Eso es familia. Di un paso hacia él. Familia soy yo, Miguel. Cuando ella murió, hice lo que fuera, coser, limpiar, cargar sacos, para que no te faltara la matrícula de la universidad, para que tuvieras una vida mejor que la nuestra. Se hundió un poco en la silla. ¿Y qué has hecho tú con esa familia? Continué, ahora con la voz temblorosa, no de debilidad, sino de una rabia justa. Has cogido el sacrificio de tu madre y el mío, y has escupido en él. Has cogido el dolor de tu degradación, tu frustración, tu incapacidad para afrontar la vida como un hombre, y lo has convertido en un arma. Y me has apuntado con ese arma a mí, la única persona en el mundo que nunca, nunca te soltó la mano. Las lágrimas empezaron a caer, pero no las limpié. Dejé que corrieran, testigos líquidos de mi dolor. Noche tras noche, Miguel, susurré. Noche tras noche me siento en esa cocina y rezo. Pero mis plegarias cambiaron. Antes pedía por tu futuro, por tu seguridad. Ahora le pido a Dios que llegues a casa y te vayas directo a la cama, que no me hables. Pido que tu veneno no me salpique. Pido ser invisible en mi propia casa. Has convertido mi hogar en una cárcel. Has convertido mi amor de padre en una condena. No quería hacerte daño, balbuceó, levantando la cabeza por fin. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero eran lágrimas de autocompasión. Se me fue de las manos, perdí la cabeza. No volverá a pasar, papá. Te lo juro por Dios. No, le interrumpí, negando con la cabeza lentamente.
No invoques el nombre de Dios en esta casa. Hoy no. ¿Cuántas veces te he oído decir no volverá a pasar? ¿Cuántas mañanas de resaca llorando pidiendo perdón? Y yo, como un tonto, me las creí todas. Te perdoné, te cubrí, limpié tus desastres, mentí a los vecinos, escondí mis lágrimas, te protegí. ¿Y sabes qué consiguió mi perdón? Me incliné sobre la mesa, apoyando los nudillos en el mantel. Te dio permiso. Mi silencio y mi perdón te dijeron que estaba bien gritar, romper, humillar, y anoche te dijeron que podías pegarme. La palabra pegarme quedó flotando indeleble. ¿Y sabes qué fue lo peor? Continué en un susurro ronco. No fue el dolor. El dolor físico se pasa. El moratón bajará. El labio sanará. Lo peor fue tu silencio después, tu espalda subiendo las escaleras como si acabaras de pisar un insecto, tu absoluta falta de remordimiento. Miré al inspector. Tenía el rostro serio y los ojos húmedos. Padre de 2 niñas, lo entendía. Yo te vi nacer, Miguel, continué. Estuve allí cuando tu madre gritaba de dolor y de alegría en la misma habitación. Te sostuve en mis brazos cuando aún estabas morado y llorando, y pensé que no había nada en el mundo que no haría por ti, y el amor que siento por ti sigue siendo lo más fuerte que tengo. Pero mi amor no me obliga a ser tu saco de boxeo. Mi amor no me obliga a ser cómplice de tu destrucción. Protegerte de ti mismo a estas alturas sería eso, ayudarte a destruirte y a llevarme contigo. Empezó a llorar de verdad, con sollozos de niño. Papá, por favor, no hagas esto. Iré a rehabilitación, dejaré el alcohol, volveré a la iglesia, lo que quieras, pero no dejes que me lleven. Por favor, es una cosa de familia, es una cosa de familia. El inspector se aclaró la garganta. La ley es clara en casos de agresión, Miguel, dijo sin titubear. No es algo que podamos ignorar. ¿Y qué dirá la gente? Intentó en un último y desesperado intento, apelando a mi vergüenza. Fue entonces cuando miré mi reloj de pulsera, el que fue de María. 8:15. Volví mis ojos a él. Ya no me importa lo que diga la gente, respondí con calma. He pasado 2 años viviendo preocupado por eso, y mira dónde estamos. A partir de hoy hay 2 cosas que me importan: mi vida y mi paz. Y mi paz. Miguel, empieza con tu ausencia de esta casa. Volví a sentarme en mi sitio. Cogí la servilleta, la puse en mi regazo y me serví un poco de sémola. No iba a comerla. Tenía el estómago hecho un nudo, pero el gesto era simbólico. Estaba reclamando mi mesa, mi vida. Elena asintió. Miró a Miguel, que era un desastre. Tus lágrimas no me conmueven, muchacho, dijo sin una pizca de dulzura. Las lágrimas de un maltratador son siempre por él mismo, nunca por el dolor que ha causado. Tu padre, al hacer esto, te está dando la única oportunidad que te queda. Mirarte en el espejo, sin excusas, sin la botella, sin el escudo de su perdón fácil. Te está obligando a madurar. Y eso, Miguel, es el acto de amor más duro y más verdadero que recibirás jamás. Luego miró al inspector e hizo un leve gesto. Fue el mazo golpeando la mesa. El juicio había terminado. La sentencia llegaba. El inspector guardó la libreta, dio un paso adelante. El joven agente se posicionó detrás de Miguel. El aire, que ya era denso, se volvió casi irrespirable. Miguel Vargas, dijo Daniel con voz oficial. Póngase de pie, por favor, y coloque las manos detrás de la espalda. Los sollozos de Miguel se cortaron. Levantó la vista con una mezcla de pánico e incredulidad. No podéis hablar en serio, balbuceó. Daniel, por favor, me has visto desde niño. ¿Vas a arrestarme en mi casa, delante de mi padre? Te arresto precisamente por tu padre, replicó, y porque la ley me obliga. No hagas esto más difícil. El agente dio un paso. Ese movimiento fue lo que lo rompió. Empujó la silla hacia atrás con un estruendo y se puso de pie de repente, la cara roja de rabia. «¡No me toquéis!», bramó, señalando a la gente. «Esto es absurdo.
Es un asunto de familia. Es mi padre. Discutimos. Perdí los estribos. Díselo, papá. Diles que no quieres presentar cargos. Todos en la sala se volvieron hacia mí. Era la última puerta abierta para echarme atrás. Por un segundo, el corazón se me encogió. Ver a mi hijo así, acorralado, dolía más que cualquier golpe. Tenía en la mano un pañuelo de seda que me regaló María, con magnolias estampadas. Lo había cogido al bajar, anticipando las lágrimas. Lo estaba apretando con tanta fuerza que los nudillos se me habían puesto blancos. Lo miré. Miré a ese hombre al que yo mismo había traído a este mundo, al que enseñé a ir en bici, a conducir, a afeitarse, y encontré mi voz. «Ya he dicho todo lo que tenía que decir, Miguel», respondí con la voz baja pero clara. «No voy a mentir por ti. Nunca más». Esas palabras fueron la firma al pie de la sentencia. Su rostro se descompuso. La rabia dio paso a la desesperación total. Sus hombros se hundieron. «Por favor», susurró, «no hagas esto». El inspector no esperó más. Con un movimiento aprendido 100 veces, le cogió del brazo y lo giró. El otro agente le sujetó la otra mano, y entonces sonó. El clic metálico de las esposas cerrándose. El sonido de mi libertad y de su fondo más hondo. Miguel soltó un gemido de derrota. Ya no luchó. Se quedó quieto, cabeza gacha, hombros hundidos, mientras Daniel le leía sus derechos. No fue exactamente el discurso de las películas, pero lo esencial estaba ahí. Tenía derecho a un abogado, a guardar silencio, que cualquier cosa que dijera sería usada en su contra. Mientras lo sacaban del comedor, pasó a mi lado y se detuvo un instante. Levantó la cabeza y me miró, con la cara mojada por las lágrimas. Pensé que iba a pedir perdón. «Te vas a arrepentir de esto, papá», dijo en cambio, con un hilo de voz envenenado. «Te vas a quedar solo en esta casa vieja con tus trastos y te vas a arrepentir». Era su último intento de infundirme miedo, pero el miedo en mí había muerto esa mañana. Lo miré sin pestañear. No sentí odio. Sentí una tristeza y una piedad inmensas. «Puede que algún día me duela que hayamos llegado a esto», respondí sereno, «pero nunca me arrepentiré de haber elegido hoy mi propia vida». El inspector tiró de él suavemente y siguieron hacia la puerta. Oí cómo cruzaban el recibidor. El otro agente abrió la puerta. La luz del sol entró a raudales. No fui a la puerta. No quise ver las caras de los vecinos asomados a las ventanas. No quise ver la expresión de mi hijo subiendo al coche. Me quedé en la entrada del comedor. Dentro. Escuché sus pasos en el porche, la voz baja del inspector y luego el portazo del coche, un sonido hueco. Luego el motor alejándose, hasta que todo quedó en silencio. Pero era otro tipo de silencio. No el silencio pesado de la madrugada, sino uno ligero, doloroso, sí, pero limpio. El silencio de una casa sin miedo. Me quedé ahí de pie, no sé cuánto tiempo. Mis músculos, densos durante horas, empezaron a aflojarse. La adrenalina se fue, dejando un agotamiento feroz. Se me doblaron las rodillas. Antes de caer, sentí una mano firme en mi brazo. Era Elena. El agente que se había quedado sacó una silla. «Ya pasó, Arturo», dijo ella por primera vez con voz suave. «Ya pasó». Fue entonces, sentado en mi propio comedor, con el olor a café y a bizcochos aún en el aire y mi mejor amiga a mi lado, cuando me permití derrumbarme. Me cubrí la cara con las manos y lloré. Lloré por la pérdida de mi hijo, por la vergüenza, por el dolor. Lloré por el niño que fue y el hombre que nunca llegó a ser. Lloré por la soledad que sabía que me esperaba. Y lloré también por el aterrador alivio de ser, por fin, libre. Los días después del arresto de Miguel fueron los más extraños de mi vida. La casa se me antojaba enorme. Cada crujido, cada tic-tac del reloj resonaba en el hueco que él había dejado. Al principio lo esperaba en cada esquina.
Esperaba oír sus pasos en la escalera, la televisión a todo volumen, pero no había nada, solo silencio. Un silencio que los primeros días era tan atronador como lo habían sido sus gritos antes. Elena y Sara se convirtieron en mi pequeño ejército. Sara recogió los trozos del jarrón con una rabia silenciosa. «Voy a pegar cada trozo, Arturo», me dijo. «Pero hay cosas que cuando se rompen nunca vuelven a ser iguales». No hablaba solo del jarrón. Elena se encargó del mundo exterior. Habló con los vecinos con una versión corta y digna de los hechos, cortando los chismes de raíz. Miguel está enfermo y necesitaba una intervención seria. Arturo fue valiente. Hizo lo que había que hacer. La familia pide respeto y oraciones. La palabra de una jueza jubilada pesa más que 100 rumores. Me obligaron a comer. Sara hacía sopas. Elena traía pastel de batata. Pero todo me sabía a cartón. Sentía que veía mi vida desde fuera, viendo a un viejo moverse por su casa como un fantasma. Lo peor eran las noches. Acostarme sabiendo que la habitación de al lado estaba vacía. Me imaginaba dónde estaría, en una celda fría, con extraños. El padre dentro de mí gritaba llamándome traidor. Tenía pesadillas. Lo veía de niño llorando tras unos barrotes y yo sin poder alcanzarlo. Me despertaba con la cara empapada. Al tercer día, sentada conmigo en el porche, Elena me dio la medicina más dura. «Arturo, basta», dijo sin rodeos, «deja de torturarte. Tú no lo metiste ahí, lo metieron sus decisiones, lo metió el alcohol, lo metió su rabia. Tú lo único que hiciste fue abrir la puerta para que entraran las consecuencias, y solo lo hiciste cuando tu vida corría peligro». Tenía razón, lo sabía, pero el corazón de un padre no entiende de lógica. Late al ritmo de un amor terco, a menudo ciego. Esa misma semana di el primer paso por mi propia seguridad. Siempre me había sentido seguro en casa. Casi nunca cerraba con llave durante el día. Pero la frase «te vas a arrepentir» me taladraba la nuca. Llamé a una empresa e instalé cámaras discretas en el porche y un sistema de alarma en puertas y ventanas. El técnico me enseñó a armar y desarmar todo con un pequeño panel junto a la puerta. La primera noche que marqué el código y oí el pitido confirmando que la casa estaba protegida, respiré un poco mejor. Era solo un detalle. Pero era mío. Mi seguridad ya no dependía del humor de nadie. El segundo paso vino por consejo del pastor Juan. Vino a verme, me trajo un librito de salmos y se sentó conmigo un buen rato. «El cuerpo sana, hermano Arturo», me dijo, «pero el alma necesita otro tipo de médico». Me dio la tarjeta de una psicóloga, la doctora Simón, especializada en trauma familiar. Dudé. En mi generación no se hablaba de terapia. Hablábamos con Dios, con el pastor, con los vecinos, pero el mundo cambia, y yo necesitaba algo más. Mi primera sesión con la doctora Simón fue de todo menos fácil. Su consulta era un lugar tranquilo, con sillones cómodos y olor a manzanilla. Al principio no podía hablar, la vergüenza me ahogaba. Ella no insistió. Simplemente se quedó conmigo en ese silencio hasta que empecé a llorar, y después de llorar, hablé. 1 hora seguida de mi miedo, de mi culpa, de mi amor, de mi rabia, ella escuchaba sin juzgar. Por primera vez sentí que alguien me oía de verdad. Mientras yo empezaba a caminar torpemente hacia mi propia sanación, Miguel empezaba la suya. Por la denuncia y mi testimonio, lo acusaron de agresión. Su historial de escándalos no ayudó. Elena me explicó que, al ser un primer delito de violencia, probablemente no lo encerrarían mucho tiempo, pero el juez, casi seguro, lo enviaría a un programa de rehabilitación obligatorio por alcoholismo y manejo de la ira. Y así fue. Pasó 3 semanas en la cárcel esperando la vista. Fue durante ese tiempo cuando llegó la carta. Un sobre blanco con el remite de la prisión, mi nombre escrito con su letra.
Me temblaron las manos. Me senté en la mecedora del porche para leerla, con el sol de la tarde en los hombros. Abrí el sobre despacio. Papá, no sé muy bien cómo empezar. Supongo que lo siento no es suficiente. He dicho y hecho cosas imperdonables, lo sé. Estas 3 semanas aquí dentro, sobrio, sin nada que me distraiga, han sido las más largas y claras de mi vida. He tenido que mirar al hombre en el que me he convertido, y no me ha gustado nada lo que he visto. Vi a un hombre débil, amargado, que culpa a todo el mundo de sus problemas, especialmente al único que siempre ha estado a su lado. No recuerdo todo de esa noche, pero recuerdo lo suficiente. Y la imagen de tu cara, el miedo en tus ojos, no la olvidaré jamás. Me odio por haberte causado eso. Cuando me pusieron las esposas te odié, te culpé, pero aquí, en este silencio, he entendido. No me hiciste esto a mí, lo hiciste por mí. Pulsaste el botón de emergencia porque el avión se caía y yo estaba demasiado ocupado discutiendo con la azafata. Me paraste y, quizá por loco que suene, me salvaste la vida. No te pido que me perdones, no lo merezco. Solo quería que supieras que lo entiendo. Gracias por tener el valor que yo no tuve, Miguel. Leí la carta 2, 3 veces. Las lágrimas me emborronaban las líneas. No eran solo de tristeza, había algo de alivio, de esperanza. Por primera vez en más de 2 años sentí la voz de mi verdadero hijo. No el monstruo borracho, sino el hombre perdido dentro. El que una vez prometió enorgullecer a su madre y a su padre. Aún así, el camino por delante era largo. El juez lo sentenció a 6 meses en un centro de rehabilitación interno y 1 año de libertad condicional con terapia obligatoria. 6 meses parecían una eternidad, pero por primera vez vi una luz al final del túnel. Un túnel largo, oscuro y estrecho, pero luz al fin. En esos meses me centré en mí. Seguí yendo a terapia con la doctora Simón. Volví al grupo de talleres de la iglesia. Empecé a invitar a Elena a tomar café de nuevo. Poco a poco, mi casa empezó a sentirse como un hogar y no como una prisión. El silencio dejó de darme miedo. Se convirtió en paz. Me compré una tablet, una con la pantalla grande. Aprendí a usarla para leer, ver noticias, hacer videollamadas con Sara. El mundo, que se había encogido a las paredes de mi casa, empezó a ensancharse de nuevo. Pasados los 6 meses, llamó un mediador del centro de rehabilitación. Miguel había terminado el programa. Estaba sobrio. Trabajaba empaquetando en un supermercado y vivía en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Quería verme. No en casa, no a solas, sino en una sesión de mediación, con un terapeuta presente. El corazón se me encogió. Miedo, esperanza, dudas, todo a la vez. ¿Estaba preparado? ¿Quería verlo? Miré el salón, el sol de la tarde entrando, mis plantas, las fotos. Estaba en paz. La pregunta que me hice fue, ¿estoy dispuesto a arriesgar esta paz? Esa pregunta resonó una semana entera. Hablé con Elena. Fiel a su estilo, fue práctica. Decidas lo que decidas, que sea por ti, no por él. Verlo no significa olvidar. Escucharlo no significa abrirle la puerta de casa. Hablé con la doctora Simón. Fue al grano. ¿A qué le tienes miedo, Arturo? ¿A él o a la parte de ti que quiere perdonarlo todo y hacer como si nada hubiera pasado? Su pregunta me atravesó. No temía al Miguel de ahora, sobrio y vigilado por la ley. Me temía a mí mismo, a esa infinita capacidad de un padre para borrar, justificar, minimizar. Tardé 7 días en decidir, y al final la respuesta no vino de la cabeza, sino del corazón. Tenía que ir. No por él, por mí. Necesitaba ver con mis propios ojos si el cambio era real. Necesitaba cerrar ese capítulo con un punto y final, no con páginas arrancadas. La sesión fue un martes por la tarde, en un centro comunitario cerca de la clínica.
un lugar neutral. Conduje yo mismo. Tenía las manos tan agarradas al volante que me dolían los nudillos. Llevaba una camisa de algodón sencilla y pantalones de vestir. Sentía que iba a un funeral. El mediador, el señor Pérez, me recibió en la puerta. Me llevó a una salita con una mesa redonda y 3 sillas. Había una jarra de agua y vasos. Me dijo que Miguel estaba en camino. Me senté con la espalda recta, las manos en el regazo. Esperé. Cada segundo pesaba. Cuando se abrió la puerta, el hombre que entró no era el monstruo de aquella noche, pero tampoco el niño de las fotos. Era un extraño. Estaba más delgado, sin la hinchazón del alcohol, lo que dejaba ver los pómulos que heredó de María. El pelo corto, la barba recortada. Llevaba una camisa sencilla, planchada y vaqueros, pero lo que más había cambiado eran los ojos. Ya no estaban rojos, inyectados en rabia. Tenían una claridad cansada, la mirada de alguien que ha llorado mucho y se ha tenido que mirar al espejo. Se detuvo en la puerta al verme, no sonrió. Solo me miró con pánico y esperanza mezclados. El mediador le indicó la silla frente a mí. Se sentó, dejando espacio. Explicó las normas. Respeto, no interrumpir. El objetivo no era reconciliarse, sino comunicarse. Luego le dio la palabra a él. Miguel entrelazó las manos sobre la mesa. Le temblaban un poco. Se miró las manos, no a mí, cuando empezó. «Papá, sé que no tengo derecho a pedirte nada, ni siquiera que estés aquí», dijo en voz baja. «Pero pedí esta reunión porque tenía que decírtelo mirándote a la cara. Necesitaba que lo oyeras de mi boca». Tomó aire y levantó la vista. «Lo siento. Siento muchísimo el daño que te hice, el miedo, la humillación. Me pesa cada grito, cada palabra cruel, cada noche que te hice pasar, y lamento de una forma que no te puedes imaginar haberte levantado la mano. No hay excusa, no fue el alcohol, fui yo, un yo débil, amargado y cruel, y voy a pasar el resto de mi vida arrepintiéndome». Las lágrimas corrían silenciosas. No las limpió. «En el programa», continuó, «nos obligan a mirar los escombros que dejamos atrás, y mis escombros eres tú. Casi te destruyo, papá, y un lo siento no arregla nada, pero quería que supieras que sé lo que hice. Ya no me escondo». El mediador me miró. «Señor Vargas, ¿quiere decir algo?» Lo miré, busqué falsedad, teatro, no lo vi. Vi a un hombre roto mirando sus propios pedazos. «Te creo, Miguel», dije al fin. «Creo que lo sientes y te perdono». Soltó un sollozo, un sonido de alivio tan grande que se me partió el alma, pero continué y mi voz se endureció. Perdonar no es olvidar y no significa volver a lo de antes. Ese Arturo, el padre que te tapaba todo, ya no existe. Lo mataste esa noche. Le dolió, se le notó, pero tenía que decirlo. Soy tu padre y voy a quererte siempre, pero ahora tengo que quererme más a mí. Nuestra relación a partir de hoy tendrá límites claros. Tú tienes tu casa, yo la mía, tú tu vida, yo la mía. No vamos a volver a vivir juntos, nunca. Asintió, sin discutir. Podemos vernos de vez en cuando, tomar un café en un sitio público, pero mi casa, Miguel, mi paz, ya no están abiertas a tu tormenta. Tienes que aprender a ser tu propio refugio. Cada palabra pesaba, pero fue lo más honesto que he dicho en mi vida. Ha pasado un año, hemos ido dando pasitos de bebé, mantenemos el acuerdo. Cada 2 semanas nos vemos en una cafetería a medio camino. Siempre en la misma mesa, junto a la ventana. Él pide café solo, yo té con limón, y compartimos una porción de tarta de manzana. Hablamos de su trabajo empaquetando, de mi jardín, del tiempo, del pasado, poco. Sigue en terapia. Va a sus reuniones de Alcohólicos Anónimos. No ha probado una gota de alcohol desde que salió. Nuestra relación no es la misma. La intimidad ciega de padre e hijo se ha ido. Quizá para siempre. En su lugar ha crecido algo nuevo, un respeto cauto, un amor con fronteras. Es una relación más triste quizá, pero es segura.
Y hoy por hoy, para mí, la seguridad vale más que nada. Ahora, sentado en mi porche, sintiendo la brisa de la tarde, por fin siento paz. La casa está en silencio, pero es un buen silencio. Es mi silencio. Mi hijo está vivo, está sobrio, y a sus 40 y tantos está empezando a ser el hombre que debió ser a los 20. Hizo falta un acto terrible, un dolor inmenso, para llegar hasta aquí. He aprendido que el amor de un padre no consiste en aguantarlo todo en silencio. El verdadero amor, a veces, consiste en trazar una línea en la arena y decir, te quiero, pero me quiero más a mí, y de aquí no pasas. Y que a veces la familia que eliges para que te sostenga, una vecina jueza, una hermana que cruza medio país, es más fuerte que la sangre que intenta hundirte. Y tú, ¿qué habrías hecho en mi lugar? ¿Crees que hice lo correcto? Cuéntamelo en los comentarios y dime desde qué ciudad me escuchas. Si esta historia te ha llegado al corazón, deja un me gusta para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Gracias por tu cariño. Ahora en pantalla verás otras historias que estoy seguro de que te van a gustar. Haz clic en una para seguir escuchando y no te olvides de suscribirte.